Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas Bien, noches, bien. profe. Buenas noches. Bien. Bueno, vamos a seguir con garantías. Antes de seguir con prenda y prenda común y prenda con desplazamiento, solamente les voy a explicar brevemente qué son las garantías a primera demanda o a primer requerimiento que están ahora reguladas en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1810. Dijimos la otra clase que en general las garantías en general las garantías clásicas son accesorias, o sea, siempre están subordinadas en general a una obligación principal. En general es así, pero más o menos desde el año 1970 para acá surgieron otras garantías que se llaman garantías a primera demanda, también a primer requerimiento, automáticas, autónomas, tienen varias denominaciones, que en nuestro país eran atípicas y ahora a partir de la sanción del Código Civil y Comercial están reguladas. En algunos países hay regulación, en otros países no, ¿sí? Pero existe a nivel internacional también unas reglas que ha recopilado la Cámara de Comercio Internacional que regulan a nivel, siempre que las partes las incorporen al contrato, en principio no son obligatorios, salvo que se incorporen al contrato. ¿En qué consisten estas garantías? Siempre para que exista una garantía tiene que existir un contrato al cual la garantía se relacione, ¿sí? O se vincule. En algunos casos dijimos, o en la mayoría es accesoria, y en otros casos se habla de relaciones no de subordinación, sino de coordinación o vinculación, ¿sí? O sea, las garantías siempre necesitan de una obligación a la cual van a acceder, pero en el caso de las garantías a primera demanda o abstractas, si bien se vinculan, ¿sí? Luego se separan. O sea, hay un negocio subyacente, un negocio principal al cual garantizan, pero una vez que surgen, la garantía se abstrae, se separa de ese contrato. ¿Por qué se llaman a primera demanda o a primer requerimiento? Porque el acreedor o el beneficiario de la garantía puede solicitar al garante el cumplimiento o que haga efectiva esa garantía. Por eso se llama a primer requerimiento. Y en principio el garante no puede hacer nada, no puede oponer excepciones a ese requerimiento, salvo que haya fraude o abuso de ese derecho. Entonces en ese caso sí hay o se puede recurrir a la justicia para detener el pago o que esa garantía se haga efectiva. Nosotros lo que vimos la otra clase es que la garantía entra a ser efectiva una vez que sea, digamos, subsidiariamente, ¿se acuerdan? O sea, una vez que es necesario el incumplimiento de la obligación principal. ¿Sí? Acá en las garantías, en estas garantías o en este tipo de garantías, el acreedor no tiene que justificar el incumplimiento, se presenta frente o ante el garante y no, en principio hay algunas que sí tienen que presentar alguna documentación, pero quizás las más abstractas, el acreedor se presenta, dice que hay incumplimiento y el garante tiene que hacer efectiva esa garantía. El garante en este tipo de contratos no es cualquiera, ¿sí? Generalmente son bancos, son compañías de seguros, puede ser el Estado, pueden ser importadores o exportadores, pueden ser personas jurídicas privadas, por el tipo de contrato que van a garantizar. En general se utilizan, por ejemplo, para compraventas internacionales, para presentaciones en licitaciones públicas, para construcciones de obra, como puede ser un puente, un camino, ¿sí? No para cualquier tipo de contrato. Algunos, como la Cámara de Comercio Internacional, dice que estas garantías pueden dar lugar a abuso, ¿sí? Abuso por parte del acreedor al hacer efectivas garantías cuando en realidad la obligación ya se cumplió, porque en principio él no tiene que justificar que hay incumplimiento.
Y otros dicen que no, que estas garantías han surgido, o sea, estas garantías surgen en la práctica comercial. ¿Por qué? Porque el acreedor quiere que ante el incumplimiento hacer efectiva su garantía. No estar dando vueltas, recurrir a la justicia o intimar al deudor. Por eso esta garantía han surgido en el ejercicio de la actividad comercial. Y la Cámara de Comercio dice que en realidad, como les dije, puede dar lugar a abusos, ¿sí?, por parte del acreedor, porque tiene un gran poder para ejercer la garantía. En realidad no es que el acreedor tenga, se dice, o el acreedor haga justicia algunos dicen justicia por mano propia, ¿no?, porque va y hace efectiva la garantía, sino que en realidad el deudor tampoco queda desprotegido, porque si el acreedor ejecuta o hace efectiva la garantía, el deudor tiene medios o instrumentos para ir contra el acreedor. Nosotros vimos que todo lo que vimos en la clase pasada es que para hacer efectiva la garantía, el deudor es el que tiene que poner en marcha una serie de instrumentos que tiene para hacerla efectiva. Y el deudor se queda, o sea, en realidad incumple, y el acreedor es que si quiere cobrar, es el que tiene que moverse para hacerla efectiva. Acá pasa todo lo contrario. El acreedor hace efectiva la garantía y el deudor es el que va a tener que ir a la justicia para poder detener o para accionar contra ese acreedor que actuó en forma abusiva o ejerciendo un derecho que ya no tenía porque el contrato principal se había cumplido, ¿sí? Entonces son particulares, ¿sí? Estas garantías son atípicas, típicas, están ahora reguladas entonces en el Código Civil y Comercial en 4 o 5 artículos, y son distintas a lo que nosotros vimos hasta acá. Ahora vamos a ver las prenda con desplazamiento y prenda con registro, que son garantías reales. Vamos a ver un poquito las características generales de las garantías reales que están reguladas en el Código Civil y Comercial, y después vamos a ver prenda con desplazamiento. Algunas de las cosas que están en este cuadro, nosotros las mencionamos la otra clase. Ahí. El código en una parte, ¿sí?, en el libro cuarto, establece o regula las características generales de las garantías reales, ¿sí? Y dice que estas garantías reales se rigen por estos artículos que a partir del 2184 y por ley especial, si así existiera, ¿no? Nosotros del Código Civil y Comercial estudiamos la prenda con desplazamiento y después estudiamos como ley especial la prenda con registro y guarra. Todas estas garantías surgen convencionalmente, surgen por acuerdo de partes, y la formalidad de ese contrato la establece, ¿sí?, o se debe realizar conforme a lo que dice el código o la ley especial. Son accesorias, ¿sí? Tanto la prenda con desplazamiento como la prenda con registro y el warrant también son accesorias de una obligación principal. Se pueden garantizar cualquier clase de crédito. Y también van a ver en el libro cuarto que habla del principio de especialidad y el de accesoriedad, que recién lo mencionamos. El principio de especialidad era que debe estar determinada la obligación que se garantiza, el crédito y hasta qué monto, y el bien, si es un bien mueble o inmueble. Nosotros estudiamos solo las garantías que recaen sobre bienes muebles. Ahí habla de la especialidad del objeto, y acá de la especialidad del crédito, en el 2189. La indivisibilidad se refiere a que si se dan varios bienes en garantía de una obligación, quedan todos afectados hasta tanto se extinga la obligación principal. ¿Qué es lo que cubre la garantía? Capital, intereses, daños y costas. Cuando el código habla de subrogación real, se refiere a que la garantía puede ser trasladada a otros bienes que surjan en su reemplazo. Inoponibilidad. Todo lo que haga el deudor en perjuicio del acreedor, ¿sí?, es inoponible al acreedor. Y esto de la cláusula nula se refiere a que ustedes van a ver que cuando estudiemos prenda con registro y prenda con desplazamiento establecen
formas especiales para ejecutar la garantía. O sea, el deudor incumple, el acreedor tiene que ejecutar la garantía. Tanto la prenda con registro como la prenda con desplazamiento establecen o regulan la manera que se tiene que ejecutar ese bien. Cualquier otra cláusula, el código dice que es nula. Estos serían entonces principios generales de las garantías reales. Y ahora vamos a ver prenda con desplazamiento. La prenda antes, ¿sí? Antes de la sanción del Código Civil y Comercial, tenía doble regulación. O sea, estaba como otros contratos, como el contrato de compraventa, como fianza, tenían una regulación en el Código Civil y en el Código de Comercio. En el Código Civil se regulaba en forma extensa, en el Código de Comercio había menos, o sea, una regulación menor porque se aplicaba, o sea, sí, se aplicaba supletoriamente los artículos de prenda civil, ¿sí? En el caso que correspondiera, ¿no? La diferencia entre la prenda civil y prenda comercial estaba, como en casi todos los contratos, en que el contrato que se garantizara con prenda fuera civil o comercial. Entonces, de acuerdo al contrato, como la prenda es accesoria, determinaba si esa prenda era civil o comercial, ¿no? Actualmente ya no se hace más distinción entre prenda civil y comercial, o sea, hay una única regulación. En el código lo van a encontrar después, en el libro cuarto, derechos reales, ¿sí? El título 12 que habla de derechos reales de garantía, y ahí vemos prenda con desplazamiento. Va a haber disposiciones generales, después regula el código prenda de cosas, y después prenda de créditos. La prenda con desplazamiento tiene por objeto bienes muebles no registrables, porque los bienes muebles registrables son objeto de la prenda con registro. La prenda con desplazamiento tiene por objeto bienes muebles no registrables y créditos que están incorporados en un instrumento, ¿sí? Lo que caracteriza a la prenda con desplazamiento es que esos bienes que pertenecen al deudor o a un tercero se van a desplazar, o sea, se van a entregar al acreedor para que el acreedor tenga en garantía, ¿no?, de una obligación. El acreedor va a tener la posesión hasta tanto se cumpla o no con la obligación principal o con la obligación garantizada. Si no se cumple con la obligación, el acreedor va a ejecutar ese bien, ¿sí?, que tiene en posesión. La posesión que tiene no es a título de dueño, sino es a los fines de la garantía. Él necesita tener la posesión como publicidad de esa garantía. El contrato entre partes se perfecciona por el acuerdo de partes y por la entrega del bien. Si no hay desplazamiento del bien, no queda perfeccionado entre partes la prenda, ¿sí? Habrá promesa de prenda, pero no queda constituida entre partes si no hay acuerdo y desplazamiento del bien. El objeto pueden ser, como dijimos, bienes muebles no registrables, no sé, animales, maquinarias, y créditos instrumentados. O sea, cuando decimos instrumentados, créditos que están en un documento, que pueden pertenecer todos esos bienes a un deudor o a un tercero, que lo da en garantía de una obligación del deudor, ¿no? Es accesorio, o sea, la prenda con desplazamiento es un contrato accesorio, ¿sí? Es una típica garantía accesoria. Como dijimos, recaen sobre bienes muebles o créditos que tiene a su favor el deudor, ¿no? Y que se entiende eso, ¿no? Un deudor tiene un crédito a su favor, o un amigo tiene un crédito a su favor y lo da en garantía de una deuda que él tiene. Es convencional, más allá del privilegio que otorga la prenda al acreedor al momento de si la tuviera que ejecutar, la prenda se constituye convencionalmente, por acuerdo de partes. Es un derecho real mobiliario de garantía, recae sobre bienes muebles,
Y acá otra vez lo que vimos en la parte general. Especialmente tiene que estar individualizado, determinado el bien que se da en garantía, el bien mueble, y el crédito. ¿Cuál es el crédito y hasta qué monto? Es indivisible, esto también lo vimos en la primera parte, si hay varios bienes que se dan en garantía de una obligación principal, quedan todos afectados hasta tanto se extinga la obligación. El ius persigendi y el ius preferendi son derechos que tiene, en este caso, el acreedor que está beneficiado con una garantía real, que es el derecho de perseguir la cosa o el bien en manos de un tercero si la perdiera, y el derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir eso? Si el deudor no cumple, el acreedor puede ejecutar el bien, ¿sí? No significa que va a cobrar primero, porque el hecho de que se constituya una prenda con desplazamiento no implica que no haya también otros acreedores que tengan un privilegio mejor que él, ¿sí? Pero en este caso el derecho a ser preferido quiere decir que él puede subastarlo y después va a cobrarse sobre el producido del bien. Después va a depender si hay otros acreedores, no significa que él solo puede cobrarse sobre el bien. Subrogable, acá también, si las cosas son reemplazadas o sustituidas por otras, se reemplaza. Y pública, porque él tiene en forma pública la posesión del bien a los fines de la constitución o a los fines de la garantía. ¿Vamos hasta acá? Sí, prenda con registro. El 2220 regula la prenda con registro, pero deriva la ley especial. La prenda con registro, a diferencia de la prenda con desplazamiento, también se afectan bienes muebles que pueden ser registrables o no, pueden ser también marcas, patentes, que se den o que se constituyan prendas, una prenda con registro en garantía de una obligación, pero la diferencia que existe entre la prenda con desplazamiento y la prenda con registro es que, si bien se afectan bienes muebles, los bienes quedan en posesión, ¿sí?, del deudor o del tercero que ha afectado bienes propios. No hay desplazamiento del bien. ¿Qué hay entonces? Hay una inscripción en un registro. La prenda o el gravamen o la prenda con registro con respecto a terceros va a quedar perfeccionada cuando se inscribe en un registro que después vamos a ver cuál es. Hay una ley especial que lo regula, que es la ley 15.348, que fue ratificada por la ley 12.962 y tiene una modificación del año 95, que creo que el decreto es el 987, que modifica algunos artículos, ¿sí? Pero la distinción principal entre la prenda con desplazamiento y la prenda con registro es esa. En una hay desplazamiento de bienes que se dan garantía, en la prenda con registro no. La posesión que tiene el acreedor de los bienes, como dijimos, es a los fines de la publicidad, y además porque si él tiene que hacer efectiva esa garantía, los bienes los tiene él, entonces los va a poder ejecutar. Oponibilidad. Para que el contrato sea oponible a terceros, entre partes dijimos que basta el acuerdo de partes y la entrega del bien. Pero para que sea oponible ese contrato a terceros, es necesario que se realice el contrato por instrumento público o privado, ¿sí?, con fecha cierta, para que pueda oponerse ese privilegio o ese derecho que tiene el acreedor sobre los bienes a terceros. Prendas sucesivas. Se pueden constituir sobre el mismo bien varias prendas, ¿sí?, en el mismo momento. Ahora, si se quieren constituir distintas prendas con posterioridad, suponiendo que tengo una prenda constituida a favor de un acreedor, si quiero constituir otras prendas posteriores, necesito el acuerdo del primer acreedor, la conformidad. Si él presta la conformidad, la posesión de esos bienes que se dan en garantías para esos otros acreedores la puede tener el primer acreedor o un tercero. Si se constituye, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Si se constituyen todas simultáneamente, cobran a prorrata en el caso de ejecución. Si se constituyen prendas en formas sucesivas, o sea, en distintos momentos. Doctora, perdón, discúlpeme.
Un poquitito más despacito. Sí, no hay problema. Gracias. Sí. Ahí voy. ¿Se entendió que se pueden constituir varias prendas sobre el mismo bien? ¿Hasta ahí sí? Sí, ¿Sí? que si son simultáneas cobran a prorrata, hasta ahí. Eso. Si se constituyen en forma sucesiva, se tiene en cuenta cuándo se constituyeron. El momento. Ahí dice principio de prioridad temporal. De acuerdo a la fecha, primero cobra el que primero la constituyó y después así sucesivamente los otros. Ahora, el código permite que se pacten otros acuerdos distintos a esos que serían clásicos. Fíjense lo que dice, prendas simultáneas con rango diferenciado. ¿Qué les parece que significa eso? Si son simultáneas con rango diferenciado. Se constituyen todas juntas, pero... Los privilegios de los acreedores. Eso, el rango, ¿sí? No el sería el momento en el que va a cobrar cada uno. En vez de todas juntas, el principio es que si se constituyen todas juntas, cobran a prorrata, pero los acreedores pueden pactar otra cosa. La constituimos en el mismo momento, pero vamos a cobrar en distintos, como dice ahí, con rango diferenciado. Primero un acreedor, segundo otro, tercero otro. Y la otra posibilidad es que se constituyan por acuerdo de acreedores prendas en distintos momentos, pero el rango sea concurrente. O sea que es distinto al principio de prioridad temporal. La constituimos hoy, ¿sí? Una, mañana otra, pasado otra prenda, pero nos ponemos de acuerdo que si se ejecuta, cobramos todos en forma concurrente, a prorrata. O sea que se desvirtúan los dos principios generales que son de manera simultánea y prendas sucesivas, ¿sí? Por acuerdo de acreedores, porque hay otro pacto o los pactos son distintos. Cuando se constituye una prenda con desplazamiento, el bien tiene que pertenecer al deudor o a un tercero que afecta a bienes en garantía de una obligación ajena, ¿sí? ¿Qué pasa si el bien no pertenece al deudor y el deudor entrega en garantía o constituye una prenda siendo que no es propietario o dueño de ese bien? Si el acreedor es de buena fe, puede reintegrar ese bien y exigir al deudor que lo reemplace. Si el deudor no reemplaza el bien, se da o se puede exigir la obligación principal. O sea, la regla es, por eso está el ladrón ahí. La regla es, tengo que ser dueño del bien que doy en garantía, o el tercero, que es mi amigo, que me va a salir de garantía, tiene que ser dueño del bien. Si el bien no es mío y yo lo doy en garantía, el acreedor, si es de buena fe, lo restituye, puede exigir otro, por supuesto, en reemplazo de esa garantía o de ese bien que ya no tiene. Los artículos que siguen hablan de frutos, ¿sí? Que pueden generar los bienes que se dan en garantía, de uso y abuso, del uso o abuso del bien que se da en garantía, y de los gastos que pueden generar la posesión que tiene el acreedor en la posesión, ¿sí? Que tiene el acreedor de los bienes, los gastos que se generan, quién los paga, ¿no? La regla es que el acreedor no puede usar los bienes que se dan en garantía, pero se puede pactar lo contrario. Si esos bienes generan frutos, ¿sí? Necesariamente él los va a tener que usar. Por ejemplo, ahí les puse, si fueran animales y esos animales tienen cría, son frutos, podrían aplicarse a los gastos e intereses y al capital de la obligación principal. No puede usar y gozar del bien, o sea, lo tiene en garantía y puede usarlo solo si tiene la autorización. ¿Qué pasa si usa ese bien? ¿Qué puede hacer el deudor? Bueno, puede pedir el secuestro de ese bien, puede pedir también o reclamar daños y perjuicios, puede pedir que judicialmente se secuestre el bien
lo ponga en algún depósito y los gastos serían a cargo del acreedor para que el acreedor no lo utilice, ¿sí? O sea, el deudor tiene varias opciones cuando el acreedor tiene la prohibición de no usar. Si lo usa, el deudor puede hacer todo lo que dice el 2226. Pedir el secuestro del bien, pedir el secuestro y depositarlo en algún lugar y no dar por extinguida la obligación, y reclamar daños y perjuicios en todos los casos. Los gastos. Todo lo que son gastos de conservación del bien que se da en garantía, que los va a pagar el acreedor, puede reclamarlos al deudor. Gastos de conservación y gastos útiles que hubieran hecho o aumentado el valor de la cosa. Si el deudor no paga, el acreedor puede ejecutar el bien. El código en el 2229 nos da varias opciones. ¿Cuál sería la que conocemos todos? No paga el deudor, ¿qué hacemos? Yo tengo el bien, o tenemos el bien como acreedores, ¿qué hago? Me lo quedo. No. Esa me lo puedo quedar, pero con un procedimiento especial. Puede subastar. Pero ¿cómo lo subasto? Por vía de la ejecución. Eso, voy a la justicia, inicio la ejecución para ejecutar ese bien que me dieron en garantía. Esa es la regla, la clásica sería. Otra posibilidad, fíjense el segundo párrafo del 2229, que dice que cuando se dan en garantía títulos, por ejemplo, una acción de una empresa, ¿sí? Eso es un título. Tengo una deuda y doy en garantía de esa deuda una acción que tengo de una empresa. El acreedor no necesita recurrir a la justicia para ejecutarla. El código dice que el acreedor lo que va a hacer es vender en el mercado esa acción para poder cobrarse del producido, ¿sí? De la venta. Y después va a tener que rendir cuentas al deudor. ¿Se entiende? Ese ejemplo, ese párrafo 2, es un ejemplo de una garantía, como dice acá, autoliquidable o extrajudicial. Fíjense que no voy a tribunales. Tengo la acción, lo que hago es venderla, ¿sí? Con lo que obtengo de esa venta me voy a cobrar capital, intereses y gastos si alcanza. Después voy a rendir acreedor, rindo cuentas. Pero no voy a tribunales. Es un ejemplo de una garantía, el segundo párrafo es un ejemplo de una garantía autoliquidable, extrajudicial. En ningún momento voy a tribunales, porque además piensen que en la prenda con desplazamiento, y esto es importante, el bien lo tiene el acreedor. O sea que el acreedor ni siquiera tiene que pedir el secuestro de nada, porque lo tiene él. Él o va a tribunales, inicia la ejecución, pero él tiene el bien, o si es un título, tiene el título, lo vende, un agente de bolsa, lo vende extrajudicialmente, rinde cuentas, pero no tiene que recurrir al juez para pedir el secuestro del bien al deudor. Acá no hay secuestro de nada. Puedo iniciar, repito, ejecución judicial, ¿sí? O puedo, en este caso, si son títulos, ¿se entiende? Vendo el acreedor, vendo el título. No hay secuestro de nada. Después el 2200... Doctora, perdón. Sí. Discúlpeme, ¿en qué orden se pagan primero? ¿Primero los intereses, primero los gastos o en este caso se paga todo? Gastos, intereses y capital. Gracias. Esos dos supuestos que vimos en esos son dos posibilidades que plantea el 2229 para ejecutar el bien. Después, las partes pueden convenir otras formas de ejecutar el bien. Una de las posibilidades, el inciso A, dice, el acreedor, alguien lo dijo hoy, se puede quedar con la cosa, pero así de fácil no. Para poder adjudicarse la cosa, se tiene que fijar el valor que tiene esa cosa al momento del vencimiento de la deuda, no al inicio. Y el valor de esa cosa lo va a fijar, puede ser un experto,
por las partes designados, o puede ser algún procedimiento especial, o puede ser judicialmente. Lo que se fija judicialmente es el precio del bien. O sea, el acreedor no puede decir, me quedo con la cosa así de fácil. Hay que establecer o fijar cuánto vale la cosa a través de algún procedimiento especial. Y ahí sí se la puede adjudicar. Esa venta, fíjense, esa venta esa adjudicación que hace el acreedor, en principio es extrajudicial, porque él se va a quedar con la cosa, se va a cobrar sobre el valor que tenga la cosa, se la queda y es extrajudicial. Solo vamos judicialmente si hay que fijar el valor o el precio que tiene esa cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. La otra posibilidad es que se venda a través de un procedimiento especial, y dentro de ese procedimiento especial puede ser cualquiera, puede ser incluso una subasta extrajudicial. Si nosotros vamos a la justicia para ejecutar el bien, esa subasta es judicial, pero el código me permite también que yo venda ese bien a través de una subasta extrajudicial. Tampoco hay secuestro acá, el bien lo tiene el acreedor, y también se hace una subasta extrajudicial, tiene que rendir cuentas. Fíjense que el inciso B dice, la venta se puede realizar por un procedimiento especial que ellas determinan. Pueda consistir en la designación de una persona para efectuarla, o la venta por el acreedor o por un tercero a precios que surgen de determinados ámbitos de negociación, etc. O sea, la venta se puede hacer, pero esa venta es extrajudicial, por algún procedimiento que fijen las partes. Entonces, vuelvo con esto. En caso de incumplimiento del deudor, el acreedor tiene varias opciones por este artículo, ¿sí? Puedo ir a tribunales a ejecutar esa prenda. Si son títulos, no necesito hacerlo judicialmente, vendo los títulos que me dieron en garantía. Y si no, tengo todas las demás opciones. Se queda el acreedor con el bien, fijando el precio a través de un procedimiento especial, o puedo vender ese bien, el acreedor, por una subasta extrajudicial o cualquier otro procedimiento. En todos los casos que se hace extrajudicial, siempre hay que rendir cuentas al deudor, ¿sí? ¿Cuáles fueron los gastos? ¿Qué obtuve en esa venta? ¿Se entiende? Tengan presente bien lo de la ejecución, porque en prenda con registro hay algunos cambios, ¿sí? Esta tiene la particularidad que la posesión del bien la tiene el acreedor. Esto de la ejecución extrajudicial, así era en la prenda con desplazamiento comercial. El Código de Comercio permitía al acreedor la subasta extrajudicial. Y el Código Civil y Comercial toma, ¿sí? Lo desarrolla más, la posibilidad de subastarlo extrajudicialmente, que es una ventaja para el acreedor, ¿no? ¿Qué pasa si se dan en garantía títulos? Como vimos, una acción, un pagaré, un cheque, se pueden dar todos en garantía, ¿sí? Entonces el título, si es con desplazamiento, ese título pasa a manos del acreedor. Igual que si fueran animales o máquinas o lo que fuera. Todo lo que son títulos valores, fíjense que dice el artículo, documentos con derecho incorporado. ¿Se acuerdan cuando vimos títulos que yo les dije que los títulos, o que había una definición de Vivante que decía, eran documentos necesarios para ejercer el derecho incorporado en él? O sea, el derecho se incorpora en el documento. ¿Se acuerdan de eso? Que yo necesito el documento para ejercer el derecho. Estos títulos son los títulos de los que hablamos ahí también. Por eso acá les puse acciones, bonos, obligaciones negociables. Todo lo que sea título, que puede ser objeto de la prenda con desplazamiento, se aplican las normas de prenda de cosas. Los mismos artículos. Ahora vamos a ver otra prenda, que es la prenda de créditos, que tiene normas especiales. Acá la prenda de títulos, se rige por la prenda de cosas. Prenda de créditos. El deudor puede tener créditos a su favor, ¿no? O sea, ser el acreedor en otros contratos.
Para poder dar esos créditos en garantía de su acreedor, esos créditos tienen que estar instrumentados, o sea, tienen que ser créditos que están en papel. Y no tienen que ser créditos intuito personae, o sea, tienen que ser créditos que tiene el deudor a su favor y que se pueden ceder. Las condiciones son que estén por escrito, que se puedan ceder y además que se notifique a los deudores. ¿Se entiende? Acá estamos metiendo más gente en la historia. Teníamos deudor y acreedor. Y ahora estoy metiendo deudores que tiene el deudor de la prenda con desplazamiento. ¿Sí? Yo, deudor, doy en garantía un crédito que tengo a mi favor. Entonces, para poder dar en garantía ese crédito, tiene que estar por escrito, se tiene que poder ceder y tengo que notificar al deudor. ¿Necesito la conformidad del deudor? No, solamente lo tengo que notificar. ¿Sí? Entonces, en la prenda con desplazamiento puede tener por objeto bienes muebles no registrables, en general, que ahí podríamos incluir los títulos, acciones, bonos, pagaré, obligaciones negociables, etc. Y puedo dar en garantía, como dijimos al principio, créditos instrumentados. Créditos que tiene el deudor a su favor. Créditos que están en un documento. Por ejemplo, facturas a cobrar. ¿Sí? Yo tengo un negocio, otorgué créditos, ¿sí? Tengo facturas a cobrar. Esas facturas se las puedo dar a mi acreedor en garantía de mi contrato. ¿Se entiende? ¿Sí? Acuérdense, no es lo mismo. Pero si no le pagan. Si no paga, o sea, la cesión es a los fines de la garantía, ¿sí? Y el acreedor lo que va a tener que hacer es hacer todo lo posible para no cobrarlo. Si no pagan, igualmente el deudor sigue siendo, o sea, aunque no se llegara a cobrar, el deudor sigue siendo responsable de esa obligación principal. O sea, como cuando vos ejecutás los bienes y no te cubre capital e intereses, sigue siendo deudor el primero. ¿Se entiende? O sea, los créditos se entregan solo en garantía, o esas sesiones en garantía. Si no se llegan a cobrar, igualmente tenés el deudor para reclamar. Sandra, ¿Sí? ¿Se puede decir que es una cesión de créditos? ¿Sí? Es como, sí, prendaria. Claro, cedés los créditos en garantía. Si la obligación principal se cumple, los créditos no se hacen efectivos. Si la obligación principal se cumple, los créditos que te cedí en garantía, ¿sí? se tienen que dar por extinguidos. Como en la prenda de un bien, si vos cumplís la obligación principal, los créditos, los bienes vuelven al deudor. O sea, vos ejecutás solamente si no se cumple la obligación principal. ¿Sí? ¿O no? No, sí, no lo había leído en el Power, pero dice cesión de crédito en garantía. Perdón. Ah, está allá arriba, sí. Se dan en garantía. O sea, nosotros hablamos siempre de ejecución cuando no se cumple la obligación principal. Si no se ejecuta, se devuelven los bienes, los créditos, todo. Bueno. Bueno. Ahora vamos a prenda con registro. Prenda con desplazamiento. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos adelante? ¿Ven? ¿Lo ven? Sí, se ve, profesor. Bueno, la prenda con registro, ahí tienen la ley 15.348, ratificado por la ley 12.962 y modificado por el decreto, fíjense, 897 del 95, que modificó algunos artículos. Y el Código Civil y Comercial, lo vimos en la primera parte,
que el 2220 dice que es la prenda con registro, pero deriva a la ley especial, que es la que vamos a ver ahora, que siempre, o que es una ley especial que estaba antes, por supuesto, en el Código de Comercio, ¿no? Y no se movía. Dentro de la ley de prenda con registro van a encontrar normas de forma, porque la ley regula el procedimiento en caso de tener que ejecutar la prenda, y normas de fondo. La particularidad que tiene la prenda con registro es que no hay desplazamiento de los bienes. Los bienes pueden pertenecer al deudor, que los da en garantía de una obligación, o de un tercero. Y esos bienes pueden ser bienes muebles, registrables o no, a diferencia de la prenda con desplazamiento, y también pueden ser marcas, ¿sí?, patentes, objeto de prenda con registro. Un fondo de comercio van a encontrar también cuando estudien la ley que habla de la posibilidad de prendar un fondo de comercio. Se pueden garantizar con prenda con registro obligaciones de pagar sumas de dinero o cualquier tipo de obligación a la que las partes le dan un valor en dinero a los efectos de constituir esta garantía. La ventaja que tiene la prenda con registro es que al no haber desplazamiento del bien, los bienes los conserva el deudor y puede seguir utilizando, ¿sí? Incluso los puede transformar, si fuera una empresa, una fábrica, los puede transformar o pueden utilizarlos en el proceso de industrialización, ¿sí?, salvo que se pacte que no los puede utilizar, ¿no? Tanto la prenda con desplazamiento como la prenda con registro, son garantías reales. Y el acreedor, en caso de incumplimiento del deudor, va a hacer efectivo su crédito sobre esos bienes que se han dado en garantía. Que, como dijimos, entre partes, en la prenda con registro queda perfeccionado desde el acuerdo, ¿sí?, entre partes, pero para que el gravamen sea oponible a terceros hay que inscribirlo. Si no lo inscribo, entre partes es válido, pero no voy a poder oponer ese privilegio que me da la ley frente a terceros. La extensión, tanto en la prenda con desplazamiento como en la prenda con registro, fíjense, ¿qué es lo que cubre ese bien? Capital, intereses y demás, gastos de justicia, gastos de conservación. Esto es lo que vimos recién. El efecto del contrato es que para que la prenda con registro sea oponible a terceros es necesaria la inscripción, ¿sí? La inscripción en el registro. Ahora vamos a ver que en algunos casos se inscribe en el registro de créditos prendarios y en otros casos en el registro del bien de que se trate, si tiene registro, ¿no? El artículo 5, ¿hasta acá vamos? ¿Sí? Sí, profe. El artículo 5, que fue reformado, antes la prenda con registro solamente se constituía a favor de acreedores, determinados acreedores, como podían ser bancos, cooperativas, el Estado. No cualquier acreedor podía ser beneficiario de una prenda con registro. Ahora, el artículo 5 dice que cualquier persona física o jurídica que tenga domicilio o no en nuestro país puede ser beneficiario o se puede constituir como un acreedor prendario. Antes era un número cerrado. El contrato de prenda se puede hacer por instrumento público o privado. El mismo registro, si yo no lo hago en instrumento público y directamente voy al registro que quiero inscribir una prenda, el registro tiene ya formularios donde se ponen todos los datos de los bienes que se van a afectar en garantía, del crédito. Y ese formulario, el registro nos da una constancia. Si es por instrumento público, o sea, que se lleva al registro para inscribir, nos da por separado o una constancia de la inscripción. Esa inscripción en el registro, ¿por qué es importante? Porque ese documento que nos da el registro nos va a servir, o le va a servir al acreedor, para ejecutar la prenda.
ese certificado, ese formulario que nos da el registro se llama certificado prendario, y es otro ejemplo de un título valor. ¿Se acuerdan que vimos carta de porte? Bueno, vimos un montón. Carta de porte, saldo deudor de la cuenta corriente, bueno, acciones, bueno, vimos todos esos como títulos valor. El certificado prendario es otro ejemplo de un título valor, que me lo da el registro cuando inscribo la prenda. ¿Se pueden constituir nuevas prendas con registro sobre el mismo bien? En principio se puede, pero es necesario la conformidad del acreedor para poder inscribir otra prenda sobre el mismo bien. ¿Se pueden vender los bienes prendados? O sea, un bien que tiene una prenda, sí, pero el que compra, ¿sí?, debe asumir esa deuda. Y además hay que notificar al registro, ¿sí?, informar al registro de la venta, y hay que notificar al acreedor que ese bien ha sido transferido. La ley regula dos clases de prenda, la prenda fija y la prenda flotante. La prenda fija recae sobre bienes determinados, individualizados. Fíjense, dice bienes muebles en general, semovientes, frutos, productos, pendientes o se encuentran en pie, pero siempre están determinados. El artículo también dice marcas, patentes, dibujos industriales, y también habla del fondo de comercio. No es común que se constituya una prenda sobre todo el fondo, porque es complicado, o sea, sí se puede prendar los bienes por separado. Lo que van a encontrar en la ley es que dice que se puede prendar con prenda fija todos los bienes del fondo, excepto la materia prima o mercadería. ¿Por qué? Porque la mercadería o la materia prima es objeto de otra prenda, que es la que vamos a ver ahora, que se llama prenda flotante. El doctor Acosta dice que, a pesar de lo que dice la ley, las partes pueden acordar o pueden constituir una prenda fija también sobre la mercadería o sobre la materia prima, a pesar de lo que dice la ley. ¿Dónde se inscribe la prenda fija? Si son bienes que tienen registro, ¿qué es lo que conocen ustedes, o lo más conocido por todos, que constituye una prenda con registro? Los automotores. Eso mismo. Cuando compran un auto, la concesionaria, ¿sí?, si la concesionaria o el banco les otorga el crédito, constituye, para garantizarse el crédito, constituye, esto es un ejemplo, una prenda con registro, ¿sí? Y esa prenda se inscribe en el registro automotor. Si fueran bienes que no son registrables, como fueran, no sé, algún tipo de animales o maquinarias que no tienen un registro especial, se inscribe en el registro de créditos prendarios. ¿Se acuerdan cuando vimos leasing? Que dijimos que el leasing se inscribía. Si tenía registro, podía ser en el registro de la propiedad inmueble, si era un inmueble, si era un automotor, que se daba en leasing en el registro automotor, y si eran bienes no registrables, en un registro que se llama registro de créditos prendarios, que depende también de donde están los registros automotores, también funciona el registro de créditos prendarios, ¿sí? Entonces, vuelvo, la prenda fija, ¿dónde la inscribo? En el registro, si son bienes registrables, en el registro respectivo, si son bienes no registrables, en el registro de créditos prendarios, donde están ubicados los bienes. Bueno, esta es un poquito más complicada. Se puede constituir prenda flotante sobre mercadería o materia prima que pertenece al deudor, o fíjense que pertenece a un establecimiento comercial o industrial. Se puede constituir prenda flotante en garantía de una obligación. Esas cosas, o esa mercadería o esa materia prima, puede ser transformada se llama por eso flotante. O sea, el deudor tiene materia prima, es una fábrica, pero esa materia prima no va a mantenerse en ese estado, se va a transformar en otra cosa, ¿sí? No sé, muebles.
Entonces, la prenda originariamente se constituyó sobre la materia prima, pero va a seguir si la transforma, puede ser que no la transforme, ¿sí? Pero si la transforma, va a flotar, ¿sí? Desde la materia prima va a pasar a la transformación, ¿se entiende? Flota. Si esa garantía se tiene que hacer efectiva, porque el deudor no cumplió, se ejecuta. La particularidad que tiene esta es que, fíjense, dice, las cosas originariamente prendadas, las que resulten de su transformación o las que se adquieran para reemplazarlas. La particularidad que tiene esta prenda es que el deudor tenía esa materia prima, la transformó en mueble, vendió los muebles, ¿y qué pasa? El acreedor se queda sin nada. ¿O cómo queda cómo queda ahí la garantía? Cuando se constituyen este tipo de prendas, si bien el deudor puede transformarla y puede disponer de esos bienes, o de esa mercadería, o de esa materia prima, tiene la obligación de reemplazarlas. O sea, tiene que haber por parte del acreedor un control sobre el deudor de que si las vendió, tiene que reemplazarlas, o tiene que haber en stock, ¿se entiende? La diferencia con la fija es que cae sobre un auto, es esa. Acá no, acá va a sufrir o no esa mercadería, esa materia prima, una transformación, o puede ser que la venda, pero el deudor tiene que reemplazarla, porque si no el acreedor se queda sin garantía, se fuma la garantía. Por eso tiene que haber. Pues, sí. Perdón, y el valor es, porque no es lo mismo el valor de la materia prima que de la transformación. ¿El Sí. valor cuál es? Digamos, el monto. ¿Cuál es? ¿El original o el posterior? En realidad, o sea, en el caso de que la materia prima sea transformada, el deudor tiene que volver a reemplazar siempre la mercadería o esa mercadería al valor original de la obligación o el crédito, ¿sí? Va a tener un mayor valor. Suponete que la transforma, como dijimos acá, y el acreedor tiene que hacer efectiva la garantía sobre esos bienes transformados que van a tener un mayor valor. Bueno, él se va a cobrar su crédito, no es que va a cobrar más ni menos. Claro. Cobra su crédito, ¿sí? Bien, sí, gracias. Si lo tiene que subastar. Por eso es flotante, porque flota sobre los bienes originarios, los que resulten de la transformación o los que se reemplazan. Eran originarios, los vendió, tiene que reemplazar, o sea, el acreedor por eso tiene que tener un control. Es bastante complicado porque el acreedor tiene que tener un control sobre los bienes que se dieron o están afectados a la garantía, para que el deudor los reemplace o que haya stock, que los venda, pero que hay de alguna manera stock que reemplaza eso que él pudo vender o disponer. En el caso de la prenda flotante, a diferencia de la otra que se inscribe en los registros donde están ubicados los bienes, en la prenda flotante se inscriben en los registros del domicilio del deudor, ¿sí? Si son bienes que no tienen registro especial, será el registro de créditos prendarios, pero el del domicilio del deudor. No es el mismo, porque en la prenda fija se inscribe en el domicilio donde están ubicados los bienes. Cuando nosotros inscribimos la prenda, el certificado o los formularios o la constancia que nos da de inscripción al registro, eso, fíjense ahí, dice igual a título valor. Es un título valor que le va a servir al acreedor para ejecutar la prenda. Ese certificado, como todos los otros documentos o muchos de los que vimos, algunos no se pueden endosar, pero este en particular se puede endosar. O sea que si el acreedor tiene un certificado prendario, puede endosarlo a un acreedor de él, puede darlo en garantía. Pero para que el endoso sea oponible a terceros, hay que comunicarlo al registro. Pero en sí, el certificado, ¿para qué me sirve? Para ejecutar la prenda, si el deudor no cumple, ¿no? La inscripción que se hace en el registro tiene un plazo de duración, ¿sí? O de caducidad, como dice el 23. Ese plazo, o sea, se inscribe la prenda
dura, ¿sí?, no más de 5 años. ¿Se puede renovar? Sí. Se puede renovar una sola vez, lo puede reinscribir el acreedor antes del vencimiento, no después. Si pasaron los 5 años, yo me acordé, soy acreedor, que este mes, estamos en noviembre, que en octubre se me venció la prenda, no la puedo reinscribir, ¿sí? Sí, antes del vencimiento, una sola vez. Pero si yo con el certificado prendario inicié la ejecución, la inscripción tiene que estar siempre vigente para poder yo proceder, como los embargos, ¿no?, para poder proseguir con la ejecución. Entonces, en ese caso, quien va a ordenar la reinscripción es el juez, pero siempre lo tengo que hacer también antes que se venza. Si inicio la ejecución, tengo que estar dentro de los 5 años, no puedo iniciar la ejecución vencido porque no voy a poder iniciar la ejecución que prevé la ley, ¿se entiende? Tiene que estar vigente, el certificado tiene un plazo de caducidad, 5 años, si eran 5 años, 2 días, yo no puedo más, ya no la puedo iniciar la ejecución. El certificado o el título es un título ejecutivo, pero no puedo iniciar la ejecución prevista en esta ley. Siempre tengo que iniciar la ejecución con el gravamen vigente, o sea, con la inscripción vigente. El 25, ¿vamos bien hasta acá? El 25 no habla de caducidad, regula otra cosa que se llama cancelación. La cancelación de la inscripción, o sea, ¿cuándo la puedo pedir? Por resolución judicial, por alguna cuestión judicial que hace que se pida la cancelación. ¿Quién más le parece que la puede pedir? Bueno, acá está, ¿no? El acreedor, ¿cuándo qué? ¿Cuándo va a pedir el acreedor la cancelación de la inscripción? Cuando cumpla con la obligación del crédito. Eso mismo, cuando el deudor pagó, el acreedor puede pedir en el registro la cancelación de la inscripción. La cancelación es otro sello que me pone en el registro que dice prenda cancelada, una cosa así. O sea, el registro me deja constancia que no está prendado. El deudor, ¿cuándo les parece que puede pedir la cancelación? Ustedes compraron un auto en una concesionaria, terminaron de pagar el crédito, ¿y qué les da el acreedor a ustedes? Para que puedan pedir la cancelación. Que normalmente pasa eso, la cancelación no la pide el acreedor, la pide el deudor o el dueño de la cosa. ¿Qué les parece que les va a dar a ustedes para que vayan al registro y pidan la cancelación? ¿El título? Eso mismo, el título, ¿sí? El certificado prendario. Les da el certificado para que vayan al registro, paguen el sellado y cancelen la inscripción. Y la otra posibilidad es cuando el dueño de la cosa prendada anticipa o deposita la suma deudada, lo comunica al registro y el registro al acreedor. Si el acreedor presta su conformidad, se da por cancelada la inscripción. Si no presta su conformidad porque hay alguna diferencia en lo que ha depositado, el dueño de la cosa tiene que hacer una consignación judicial, ¿sí? Entonces, volviendo para atrás. Una cosa es la caducidad, que se produce por el transcurso del plazo de 5 años y no se reinscribió, y otra es la cancelación de la inscripción, que se da por otros motivos. Resolución judicial, a pedido del acreedor, por el deudor, o por el dueño de la cosa que pide o anticipa el crédito o el importe de la obligación para dar por cancelada la inscripción. Son dos institutos distintos. Doctora, ahí en la caducidad se perdía, leí el ius preferendi, el ius persequendi, eso se perdía. O sea, lo que ¿Eso qué quiere decir? O sea, lo que perdés vos, si no reinscribís, es la posibilidad, primero la posibilidad de iniciar las ejecuciones previstas en la ley y el privilegio que te da, el privilegio frente a terceros. O sea, si vos no reinscribiste y viene un tercero, no podés hacer nada. No podés oponer ese privilegio que te da la ley. Porque en realidad se produjo la caducidad de la prenda, ¿no? Seguís siendo, no dejás de ser acreedor, pero si viene un tercero y quiere atacar el bien, ¿sí?, o ejercer algún tipo de preferencia a la tuya, vos ya no la tenés porque no la inscribiste.
Podés, por supuesto, ejecutarla, pero no tenés las ventajas que establece o fija la ley. Perfecto, gracias. Bueno. Acá ahora vamos a ver cómo se ejecuta la prenda con registro. Se produce el incumplimiento del deudor, el acreedor tiene que ejecutar los bienes que se dieron en garantía. ¿Qué pasa acá que no pasa en la prenda con desplazamiento? ¿Qué pasa con el bien? Sigue estando en manos del deudor. Eso mismo. Acuérdense de eso, ¿sí? El bien lo tiene el deudor, no lo tiene el acreedor. Entonces, ¿con qué inicio? La ley prevé dos formas de ejecutarla, judicial y extrajudicial. Para todos los casos, es la ejecución, el acreedor la tiene que hacer judicialmente. Solamente la puede realizar extrajudicialmente solamente algunos acreedores como son bancos o entidades financieras. No un acreedor común. O sea, uno tiene que ir a la justicia, el otro tiene otra opción de hacerla extrajudicialmente y después vamos a ver cómo es. ¿Con qué inicio la ejecución judicial? Con el certificado prendario. El certificado prendario vigente, si no, no me sirve para iniciar esta ejecución. Hay toda una discusión de qué pasa si caducó el plazo. En realidad el acreedor, si caducó el plazo, no puede iniciar la ejecución y decirle al juez, pedirle la reinscripción, porque ya caducó. Estaría creando un privilegio unilateralmente. Entonces la discusión es, ¿qué pasa con ese certificado? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Puedo seguir dentro de la misma ejecución que inicié mal porque se me pasó el plazo? Bueno, ahí algunos dicen que a pesar de haber caducado el certificado, puedo seguir como en ejecución común en el mismo procedimiento. Otros dicen que no, que tengo que iniciar una ejecución nueva, pero común. O sea, el certificado prendario sigue siendo un título ejecutivo, pero no se aplican las normas de la ley de prenda con registro si caducó. ¿Quiénes van a responder por ese certificado? El deudor y todos los que si ese certificado circuló, los que endosaron son solidariamente responsables también. ¿Dónde inicio la ejecución? Eso surge del 28. Puedo iniciarla donde fijamos o establecimos en el contrato, donde están ubicados los bienes, o en el domicilio del acreedor, del deudor, perdón. Todo eso a opción del acreedor, o sea, el acreedor decide dónde lo inicia. Acá tienen las etapas del procedimiento. Es un juicio ejecutivo, ¿sí? O sea, todos los acreedores, salvo bancos, entidades financieras, tienen que recurrir a la justicia e iniciar una ejecución. El 34 dice que se forma una especie de concurso especial con esta ejecución. O sea, la ejecución lo que va a producir es que una vez que se subaste ese bien, va a atraer a otros acreedores. O sea, el hecho de que yo sea un acreedor beneficiado con una prenda con registro no significa que otros acreedores, como en otros procedimientos, no puedan también presentarse a ejercer sus derechos dentro de este proceso. Por eso el artículo 34 dice que con este procedimiento ejecutivo se forma una especie de concurso especial. Otros acreedores también se pueden presentar. Después va a haber que determinar qué privilegio tiene cada uno para cobrarse sobre esa cosa. Pero no significa que yo inicio la ejecución y yo solo voy a cobrarme sobre ese bien. Se inicia la ejecución, se libra el mandamiento, libramiento de embargo y ejecución. Fíjense que los plazos son todos más cortos. No tengo 5 días para poner excepciones, tengo 3 días. Suponiendo que el deudor no puso excepciones o puso excepciones, se dicta sentencia. La sentencia sale a favor del acreedor, el deudor también puede apelar, o suponiendo que la sentencia sale en contra o se hace lugar a las excepciones y la sentencia hace lugar a las excepciones planteadas por el deudor, se puede apelar, pero el plazo también es más corto, de 2 días.
suponiendo que fue a la Cámara, volvió, pasó un montón de tiempo, quedó firme la sentencia, el acreedor puede cobrar. Y ahí esa venta que se hace dentro del proceso es una venta judicial, o sea, a través de una subasta. Generalmente, cuando son ejecuciones prendarias y también hipotecarias, el acreedor se reserva el derecho de designar al martillero, o sea, no va a sorteo. Se hace la subasta, se da publicidad, bueno, se publican edictos, ¿sí? Se publican edictos previo a la subasta, ¿no? Se hace la subasta y suponiendo que lo obtenido en la subasta no llega a cubrir capital, intereses y gastos. Por ese saldo, ¿sí?, que queda, el acreedor tiene o no privilegios sobre los bienes, otros bienes del deudor. ¿Qué pasará? ¿Puede cobrarse con algún privilegio sobre otros bienes o no? Yo creo que no. No, no puede. No. ¿Puede ir contra el deudor si le quedó algo? Sí, Sí, eso. Pero Puede rechazo. seguir, puede reclamar, pero seguramente que no quede nada, ¿eh? Pero ya sin ningún tipo de privilegio. Entonces, todo esto que está acá es judicial. Fíjense que acá dice ejecución judicial y extrajudicial. La que vimos recién, judicial. Sí o sí tengo que llevar adelante el iniciar judicialmente la ejecución, ¿sí?, de ese bien que quiero después subastar, para todos los acreedores, salvo bancos o compañías financieras. El 39 es el artículo que dice, o que permite, o que habilita, fíjense, al Estado, reparticiones autárquicas, entidades financieras, bueno, autorizadas por el Banco Central, etc. O sea, no a todos se les permite hacer una subasta extrajudicial. Si la subasta es extrajudicial, ¿qué medida judicial tengo que pedir? ¿Qué intervención? Solamente, ¿para qué les parece que sí voy a tener que pedir al juez algo? No voy a hacer la ejecución, como lo hice como vimos en la primera parte, pero yo algo judicial tengo que hacer. ¿Para qué? El secuestro. Eso mismo, muy bien. La única intervención judicial que hay en este tipo de procesos extrajudiciales es el pedido del secuestro. ¿Con qué le pido el secuestro al juez? ¿Cómo acredito yo que ese bien los tengo en garantía de una obligación? ¿Con el certificado? Eso mismo, con el certificado prendario pido el secuestro al juez, el juez analizará si ordena o no el secuestro. ¿Cómo tiene que estar el certificado para pedir yo el secuestro? Vigente. Eso mismo, vigente. No puede, acá lo mismo, no puedo, como no puedo iniciar la ejecución, no puedo pedir el secuestro si caducó. O sea, suponiendo que se me pasó un mes y le digo al juez, quiero el secuestro y además la reinscripción de la prenda. No, le va a decir, señor, caducó, ya fue. ¿Sí? Entonces, siempre tanto para iniciar la ejecución judicial, como en el caso de la ejecución extrajudicial, que tengo que pedir solamente al juez el secuestro del bien, porque el acreedor no lo tengo, tiene que estar vigente el certificado. Y acá tienen los pasos. Secuestro para la toma de posesión del acreedor, el secuestro judicial. Lo que hago es extrajudicial, una vez que tengo, que a través del secuestro recuperé o tengo el bien acreedor, esa subasta es extrajudicial, ¿se entiende? Es otro ejemplo de una garantía autoliquidable. El acreedor mismo, no él, sino a través de un martillero, lo puede subastar extrajudicialmente. Y va a tener que rendir cuentas, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez. En la prenda con desplazamiento, la ejecución, tengo todas las opciones. Ejecución judicial, venta si son títulos venta en el mercado, o también tengo la posibilidad de quedarme con el bien a través de un procedimiento especial o venderlo extrajudicialmente a través de alguna subasta o otro procedimiento. En el caso de la prenda con registro, el procedimiento es judicial para todos los casos,
sí o sí tengo que iniciar como una ejecución común con el certificado vigente, y en el caso de ser un banco, entidades financieras o autárquicas, solamente hay como medida judicial el secuestro. Después, la venta se entiende porque tengo el bien, después lo vendo extrajudicialmente, con un martillero, pero sin intervención judicial. ¿Se entiende? Sí, sería semi extrajudicial. Sí, ponele, sí. En el secuestro, en el pedido ese de secuestro, el deudor no tiene derecho a defensa alguno. O sea, no es que se puede presentar a oponer excepciones, no tiene derecho alguno. Sí puede iniciar un juicio posterior, pero bueno, el juicio le va a servir para poco porque ya si se ordenó el secuestro, el bien ya no lo tiene más. Por eso, en este tipo de ejecución, algunos han planteado la inconstitucionalidad, porque el deudor no tiene derecho a defensa alguno. Y también se han hecho planteos de deudores que son consumidores. Porque ¿qué pasa? Cuando se sancionó esta ley, los deudores, ¿sí? Eran en general o empresas o cooperativas o productores, fabricantes, ¿sí? No eran deudores comunes o deudores consumidores, porque la ley estaba destinada para una determinada operatoria. Cuando se reformó, se amplió, y entonces vemos que hay en muchos, y la mayoría, ¿sí? Hay consumidores. Cuando compramos un auto somos consumidores. Entonces, en el planteo, en el secuestro, se ha planteado, además de la inconstitucionalidad de este artículo, también se ha planteado la violación a la Ley de Defensa del Consumidor, porque el consumidor adhiere al contrato sin saber o sin derecho, como posición débil, sin de alguna manera, sin tener la información suficiente de lo que le va a pasar si no paga. Entonces, en algunos fallos que lo tienen en la presentación, el juez, y ha ido también a Cámara, ha dicho que el secuestro, cuando una de las partes es un consumidor, no puede hacerse lugar. Entonces el acreedor tiene que ir a la ejecución común, por más que sea un banco, ¿sí? Entonces lo del secuestro, o este artículo 39, es particular. El fallo que ustedes ahí tienen es justo, o sea, es una persona que compra un auto a una concesionaria, con un crédito, y entonces en ese caso no se hizo lugar al secuestro. O sea que este artículo hay que tomarlo con pinzas, o se podría plantear o inconstitucionalidad o la violación a la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno. No, perdón. Hay un tratamiento muy disímil entre un banco y un señor cualquiera que debe plata. ¿Hay alguna explicación? Porque la ley los trata en una forma tan distinta. Por lo que te dije recién, cuando se sancionó la ley, la prenda con registro no se utilizaba para cualquier tipo de deudor o acreedor, o sea, era acotado. Era, como te dije, para empresas o cooperativas, no para consumidores, como cualquiera de nosotros hoy compra un auto y tiene se constituye una prenda con registro. No estaba destinada para cualquiera. Por eso es el planteo de que la ventaja que tiene, como decís vos, puede tener una entidad financiera o el Estado sobre una persona común. Por eso, en algunos fallos, ¿sí?, no se hace lugar al secuestro, y ¿qué le dicen al acreedor? Vaya por la ejecución común, porque hay una parte que está en desventaja. Entonces no se aplicaría, pero ahí lo tenés que plantear judicialmente. Suponete que te quieren secuestrar el auto que compraste, ahí hay que hacer el planteo. ¿Sí? ¿Quedó claro o más o menos? No, distingan bien, además de la forma de que se constituye la prenda común y la prenda con registro, la ejecución es importante, cómo es en una y en otra, ¿sí? A veces se mezclan, pero no son, tienen algunos puntos de coincidencia, pero no son iguales. Bueno, por hoy...
La razón por la cual es más expedita la vía cuando se trata de acreedor que banco o entidad financiera, ¿a qué obedece? Obedece más que nada a la rapidez de los negocios. Porque en realidad la ventaja es que no te hace, por el tipo de acreedor que sos, la ley de alguna manera lo privilegia para que pueda ejecutar extrajudicial, o sea, hace la venta extrajudicial, igualmente tiene que rendir cuentas, pero no hay un proceso como si en el común de excepciones o derecho de defensa. Por eso es que se plantea que en realidad esas entidades estarían, como te dije, privilegiadas frente a las personas comunes, porque no tienen derecho de defensa alguno. Pero sí, tiene que ver con eso, cuando se sanciona la ley, como les dije recién, no estaba destinada para cualquiera. Entonces había gente o las entidades que estaban frente a acreedores que podrían ser o tener conocimiento de lo que estaban haciendo, del crédito que estaban tomando, entonces se le daba esa ventaja. En realidad es injusto para los acreedores comunes también. Pero, y bueno, y más para el deudor, ¿no? Porque no tiene, salvo después del secuestro, puede iniciar algún tipo de ejecución, pero como dijimos, ya no quedó nada, ya lo subastó. Este procedimiento también existe para el banco hipotecario, en la ley 24441, en las ejecuciones, permite al banco hipotecario iniciar ejecuciones, fíjate, extrajudiciales, ¿sí? Extrajudiciales, sin necesidad, o sea, no una ejecución común, ¿sí? Una ejecución hipotecaria común, sino que lo habilita a hacer ejecuciones extrajudiciales donde el dueño de el propietario de ese inmueble, también no hay secuestro, sino que hay un acta como un acta notarial que tiene que hacer un escribano, y en ese proceso el deudor tampoco tiene derecho a defensa. Por eso esos artículos de la 24441 que habilitan al banco hipotecario a realizar ejecuciones, fíjate que es tu casa, ¿sí? Extrajudiciales, en esos casos se ha planteado la inconstitucionalidad y tampoco se hace lugar a la ejecución. Porque vos, en esa ejecución del inmueble, el deudor tampoco tiene derecho de defensa. O sea, también el banco ahí en ese caso tendría un privilegio frente al deudor, ¿no? Pero esas se han iniciado y no han prosperado porque mucho peor que un auto, porque generalmente eran viviendas únicas, ¿viste? Créditos otorgados por el banco hipotecario para vivienda, entonces no se hizo lugar. No como en Estados Unidos, que es mucho más fácil, ¿no? La ejecución extrajudicial, por lo menos lo que vemos en las películas. Sí, esta es ventajosa, pero solo para el acreedor, porque el deudor está en el horno. Así que bueno. Doctora, perdón, ¿sí? En el caso de prenda flotante, ¿sí? Cuando el deudor transforma la materia prima, ¿necesita una autorización del acreedor? No. Porque destruye la prenda. Claro, entonces el acreedor se queda sin nada. El tema es si la transforma y la vende. Y bueno, si la transforma no hay problema, porque mientras que tenga los bienes es su poder. El tema es si los vende. Él puede venderlos. Bueno, pero si la transforma, ya es otra cosa. Yo prendé una materia prima. Si la transforma, ya no es más materia prima. Claro. El contrato, cuando se hace el contrato de prenda flotante, se aclara que la prenda va a recaer sobre, ponele, madera, sobre los bienes que resulten de esa transformación, muebles, pero el acreedor, como dije hoy, tiene que tener un control permanente sobre esos bienes que se van a transformar. O a veces se transforman,
pero el deudor tiene en stock materia prima para reemplazar, ¿sí? O la tiene que reemplazar. Es bastante difícil por parte o para el acreedor, porque tiene que tener sí o sí un control sobre eso. Si no, desaparece la garantía. Está bien. ¿Mm? Bueno, gracias. De nada. Pero también puede ser, Sandra, también puede ser sobre el valor de la cosa, no sobre la cosa en sí misma. La garantía es sobre el valor, ¿no? Claro, lo que pasa, lo transforma, lo vende, y el que compra, ¿cómo queda? En el caso de la prenda con flotante, la particularidad es que él puede disponer, pero tiene que reemplazarla. Ah, Sí, ok, es sobre el ok. valor, está bien, pero ¿qué Y- pasa si es materia prima, la transformó, la vendió, no quedó nada? ¿Debe Entonces, notificar el reemplazo? ¿La venta? en realidad, el que tiene que controlar es el acreedor, que siempre, generalmente, o sea, lo que se transforma, pero siempre hay como en stock para reemplazar eso que se está transformando, ¿sí? Pero tiene ¿Qué que haber ejemplo una podría llegar auditoría a ser? constante del acreedor. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo podría llegar a ser para entenderlo mejor? Lo de la madera es una fábrica de muebles que tiene madera en stock, ¿sí? Obtiene un crédito para comprar esa madera, entonces el banco o el acreedor, el que le presta el dinero, constituye una prenda sobre esa madera, sobre esa materia prima. Esa materia prima no va a quedar originaria, en ese caso no queda originaria, suponete que en este caso estamos hablando de cosas que se transforman, ¿no? Se transforma en muebles. Entonces la prenda, por eso es flotante, flota sobre los bienes originarios y los que resulten de su transformación, o los que se obtienen para reemplazarlos. Es mayor el riesgo entonces del acreedor ahí. Por eso, la más segura es la fija. Quizás entonces será con mayor interés, ¿no? Supongo. Ese ¿Cómo? crédito. Quizás implicará que haya mayor interés en ese crédito. Mayor interés en realidad el costo, sí, seguramente, pero además requiere por parte del acreedor, como te dije, mayor control. En cambio, en la fija vos sabés que es un auto y es un auto y es ese y está individualizado y determinado. En la flotante eso puede ir modificándose. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, chicos, con esto terminamos prenda y nos va a quedar solamente warrant, que lo vamos a ver el lunes que viene, no es feriado, el otro lunes, y con eso vamos a terminar. Warrant y certificados prendarios. Certificados de depósito y warrant. Gracias, Bien, profe. gracias. Gracias. Bien. Chao, gracias. Chao, nos vemos dentro de 15 días. Nos Ya vemos. terminamos con eso. Gracias. Adiós. Chao.